Bien, amigos y amigas, esto es Buen Vivir, un espacio diario. Todos los días estamos aquí diciendo una palabra fresca que nos ayude a vivir mejor. Hoy tenemos una invitada especial. Yo tengo el placer de tener conmigo a la doctora Noldin Naut. Noldin es una persona que aprecio mucho y lamento decir no por ella, sino por la relación que tuve con su padre. Yo no recuerdo, bueno, quizá cuando niña la vi algunas veces en la casa, pero Noldin es médico de la UAS, de la Universidad Autónoma, hizo pediatría aquí en el Robert Reed, pero también tiene una subespecialidad en oncohematología pediátrica. Eso fue en la Universidad Complutense de Madrid. Noldin es también gerente moderna de la salud, un curso de la Universidad de Santo Domingo y alta gestión pública en la Universidad Católica Madre y Maestra. Noldin, saludos y gracias por este tema. La falsemia. Dime primero, ¿qué es eso de falsemia? Así es. Me van a permitir compartir pantalla, segundito, para hacerles, perdón. Yo tengo siempre problemas para compartir. Dame un segundito. Voy a cerrar un poquito aquí, perdón, que esto es en vivo. Sí, Debo decir que la falsemia es bien conocida para el que la padece, tiene un miembro con esa enfermedad. No así para la población general, pero para ese grupo pequeño de personas con falsemia o que son portadores, vamos a ver los detalles sobre esto para saber cómo prevenir. Es correcto. Es importante esta... No solamente eso, no sé si ya estoy compartiendo, si la pueden ver. Estamos ahí en pantalla. Si perfecto. Usted decía algo muy importante y es que la incidencia de la falsemia a nivel mundial es sumamente importante. Se estima que el 5% de la población mundial posee el rasgo falciforme y que cerca de 300,000 niños al año nacen a nivel mundial con el rasgo de anemia falciforme. Pero tan alto, el 5%. Así es, con el rasgo. Y podemos decir que la falsemia, lo voy a explicar desde el punto de vista de la definición científica, es una alteración o mutación genética estructural de la hemoglobina, que es una proteína que sabemos que está presente en los glóbulos rojos y que tiene una alta incidencia o un factor muy importante y es el transporte de oxígeno en el mismo. Y esta alteración o mutación genética consiste en la sustitución de dos aminoácidos. Es el ácido glutámico, se sustituye por la valina en la posición número 6 de la cadena beta, por eso es una alteración estructural de la hemoglobina A. ¿Qué hace eso? ¿Qué ocasiona todo esto que he dicho? Pues que la afinidad del glóbulo rojo por el oxígeno sea menor y cause entonces esta deformidad que vemos acá. Esto que vemos aquí, ese glóbulo rojo que parece como una almohadilla, ¿verdad? Bicóncava, se le ve el borde redondito y ese hundimiento en el centro es el eritrocito normal, es el glóbulo rojo normal, y el que está a la izquierda es como se deforma cuando es afectado por esta alteración genética. Y entonces esa falta de oxígeno, esa falta de afinidad por el oxígeno hace que se deforme de esta manera. ¿Qué ocurre con esta deformidad en el eritrocito, en el ser humano? ¿Qué ocasiona? Bueno, pues esto tiene unas implicancias porque esta falta de eritrocito, de oxígeno, pues va a ocasionar que como es un eritrocito, como es un glóbulo rojo deformado, nuestro organismo es muy inteligente y el vaso, por ejemplo,
que es el gran filtro que tenemos, por explicarlo de alguna manera, de la sangre en el organismo, cuando estos glóbulos rojos van pasando por sus trabéculas, los reconoce como anormales y los atrapa. Pero no solamente eso, es que la circulación de la sangre en sentido general por los vasos sanguíneos, por esas arterias grandes, por esas venas y por esas microramificaciones que tenemos, esos vasos sanguíneos pequeños, el eritrocito normal, como tiene esa forma bicóncava, pues tiene la capacidad de desdoblarse y poder pasar sin ningún problema por esos vasos sanguíneos pequeñitos, pero este eritrocito que está alterado se pone rígido. Y como se pone rígido, se rompe. Y como se rompe, pues entonces ocasiona dolor porque también se atrapa. Como no se puede desdoblar para pasar, ocasiona coágulos, ocasiona obstrucción en los vasos sanguíneos y también al final se rompen. Y por eso muchas veces vemos a las personas que padecen la enfermedad que se tornan de coloración amarilla. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Que se tornan muchas veces de coloración amarillenta y es por esa ruptura de esos eritrocitos que liberan pues unas sustancias en la sangre que hace que cambiemos de color. Hay algo importante y es que cómo se hereda la falsemia, cómo la adquirimos. La falsemia se hereda en una forma genética que se denomina autosómica recesiva. ¿Por qué autosómica recesiva? Porque deben estar presentes dos alteraciones a nivel genético para que el individuo resultante de esa unión pues pueda padecer la enfermedad. Y aquí vemos una grafiquita de mamá y papá y la mitad azul significa la afección que posee la forma, hay dos formas, voy a decir esto antes, hay dos formas, la forma homocigota y la forma heterocigota. El homocigoto es aquel que es un falsémico puro, pero también está el heterocigoto o que tiene el rasgo falciforme y no necesariamente padece la enfermedad, pero sí es capaz de transmitirla. Y aquí voy a hablar de estas personas que muchas veces se unen en matrimonio y no sabiendo que son portadores de la falsemia. Por eso es la importancia de la detección oportuna y la importancia del consejo genético. Entonces, si la madre tiene el rasgo y el padre también, van a tener un 50% de posibilidad de tener un hijo con el rasgo falciforme igual que ellos. Pero van a tener un 25% de tener un hijo o una hija que sea totalmente sana y que no tenga el rasgo. Pero van a tener asimismo un 25% de posibilidad de tener un hijo que herede esas dos partes con la alteración genética, entonces va a desarrollar la enfermedad como tal. La importancia de definir qué es el homocigoto y qué es el heterocigoto, o cómo es el que tiene el rasgo y cómo se manifiesta el que tiene la enfermedad completa, es que el que tiene el rasgo falciforme, o sea, que solamente es portador, generalmente no presenta ninguna sintomatología y puede hacer una vida totalmente normal. Es muy mínima las manifestaciones clínicas que va a tener, por no decir ninguna. Lo que sí algunos estudios los han asociado a tener mayor predisposición a padecer cierto tipo de enfermedades renales o a padecer accidentes cerebrovasculares, etc. Ahora, el paciente o la persona que sí tiene la enfermedad en sí, o sea, que la padece completamente, que tiene las dos alteraciones, la ha heredado de sus padres, sí es la persona que va a desarrollar toda esta sintomatología clínica que dije, que son crisis de secuestro que se caracterizan porque esos glóbulos rojos anormales se agrupan en los vasos sanguíneos, ocasionan trombos o oclusión de los vasos sanguíneos y esto ocasiona dolor. Esto da lugar a una crisis dolorosa, puede dar lugar incluso a accidentes cerebrovasculares porque estos coágulos pueden estar presentes a nivel cerebral y también pueden padecer síndromes torácicos agudos. Estos pacientes también podrían
tener problemas visuales, porque en los vasos sanguíneos pequeños que tenemos en los ojos pueden ocurrir este tipo de oclusión y dañar la retina. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes también son más propensos a tener enfermedades infecciosas porque el vaso, como dije antes, atrapa estos vasos sanguíneos y con el tiempo el vaso daña su función. Estos pacientes generalmente tienen que ser sometidos a extirpación del vaso para poder evitar las crisis de atrapamiento de estos glóbulos rojos. Entonces, en el vaso hay una serie de funciones de producción de una serie de sustancias que intervienen como prevención para las infecciones, y cuando el vaso ya no está o está alterado porque se agranda, porque está inflamado por el atrapamiento de todos estos eritrocitos, pues disminuye su funcionamiento normal y ocurre entonces la propensión de las infecciones en estos. Doctora, le hago algunas preguntas. Claro. Estamos hablando de una enfermedad que puede causar la muerte. Así es. ¿De qué manera se reduce la esperanza de vida cuando uno tiene falsemia? Sí, mire, cuando somos, hay que definir que si es falsémico heterocigoto, su esperanza de vida es igual o similar a la de todas las personas. Ahora, cuando usted tiene la enfermedad, cuando ya es heterocigoto, o sea, que tiene la enfermedad, que desarrolla toda la sintomatología, sí que hay una disminución de los años de vida, ¿verdad?, con capacidad completa, y también hay una disminución de la esperanza de vida, que yo estimo, y algunos libros así estiman, de una disminución de un 20 o un 30%. Lo que pasa es, doctor, que ya hay muchos avances. Antes estos pacientes eran sometidos a grandes cantidades de transfusiones sanguíneas con todas las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Con todo lo deleterio que puede ser para la salud de las personas, pero hoy tenemos otras opciones terapéuticas para los pacientes heterocigotos o falsémicos puros. Está un medicamento que se llama hidroxiurea, que ha venido a ser pues una luz al final del túnel para estos pacientes, porque lo que hace es que aumenta la cantidad de hemoglobina F en el glóbulo rojo, sobre todo se debe usar en niños, ¿verdad? Y hace entonces que retarda, ¿verdad?, este daño que va o esta deformidad que va a producir la alteración genética en el eritrocito, y entonces aumenta su calidad de vida. Entonces, o sea, es información nueva la que estás dando. Exactamente. Bueno, hay otras terapias como el trasplante de médula ósea, incluso. No se hace en el país, pero se hace en otras latitudes. En España se hace con cierta frecuencia. Y esto también cambia porque son opciones curativas para pacientes con la enfermedad. Yo estoy mirando en el cuadro que aparece en pantalla que hay una figura completamente negras o azules y otras son de dos tonos. Las que están completamente azules o negras, ¿esos son los homocigóticos o heterocigóticos? Los homocigóticos. Los heterocigóticos son los dos del centro, porque usted ve que son iguales que los padres, que son a su vez heterocigóticos. Exactamente. Ahora le hago una pregunta importante, porque tú estás hablando del 5% de la población. ¿Significa eso que antes de casarme debo hacerme unas pruebas en este sentido? Es lo ideal. El consejo genético, sobre todo en países como la República Dominicana, que si bien es cierto que no tenemos una estadística real de la cantidad de pacientes, ¿verdad?, falsémicos, sí sabemos que del 8 al 10% de la población dominicana posee el rasgo. 8 al 10%. Al 10% de la población dominicana posee el rasgo falciforme. Este rasgo falciforme es muy frecuente en afroamericanos, en pacientes del África también, y hay algunas teorías que apuntan a que esto ha sucedido
esta mutación genética sucedió como una forma del organismo defenderse ante el paludismo, ante el Plasmodium falciparum, ¿verdad? Por eso se llama anemia falciforme, porque es la misma forma que adquiere el eritrocito cuando se adquiere el paludismo. Lo que hace el Plasmodium es que actúa sobre la sangre, sobre el eritrocito, y lo deforma, por eso se ponen amarillos los pacientes. Entonces, se dice, hay una teoría, que esto sucedió en África originariamente en una manera de defenderse para que el Plasmodium no pudiera atacar al organismo. Entonces, realmente es sumamente importante el consejo genético y repito que en nuestra experiencia en la práctica clínica de la hematología, hemos visto cómo muchas parejas, muchos padres acuden con niños con la condición porque no sabían que padecían la enfermedad. O sea, que padecían, perdón, enfermedad no, porque no es una enfermedad, esta condición genética. Se desarrolla enfermedad cuando ya dos genes, ¿verdad? Con el defecto se unen y se desarrolla la heterocigoto. ¿Qué porcentaje de la población afroamericana padece esta condición y qué porcentaje de la población caucásica, blanca, la padece? Se dice que uno de cada 600 en África, personas en África, uno de cada 600 lo padece. ¿Qué pasa? La población caucásica, como el movimiento de las poblaciones a nivel mundial, o sea, ¿cómo se llama? El trasiego de personas, ¿verdad? La movilidad del ser humano ya ha hecho que la falsemia esté diseminada en el mundo entero. Antes se creía que era solamente de los negros y de los africanos y de los afroamericanos, por eso hablé de que hay una gran incidencia en la población afroamericana, pero ya esa población se ha mezclado con el resto del mundo y también está muy presente en la población caucásica. Yo le puedo decir que en mi experiencia en España, incluso España ha asumido lo que son las hemoglobinopatías y sobre todo la anemia falciforme dentro del screening neonatal y existe en uno de los hospitales más grandes que hay en Madrid, donde está la sede para todo el territorio español para detección de la falsemia. ¿Por qué? Porque hay muchos africanos, hay muchos iberoamericanos o latinoamericanos como nosotros que también tenemos el gen y la hemos diseminado en España en la población española. Entonces yo le podría decir que 5 de cada 1000, por ejemplo, niños son detectados en España con el rasgo, no así con la enfermedad. Ok, eso va a significar quizás que en una orientación prematrimonial haya que recomendar esta medición. Va a ser una situación difícil, ¿verdad? Porque estoy enamorado y entonces aquí hay una falsemia de por medio, pero con todo y falsemia me caso contigo. Sí, bueno, lo importante es la unión se puede dar. Lo que hay que tener cuidado es con la procreación y saber, conocer que tienes una cantidad de riesgo específico de procrear niños o totalmente sanos un 25%, en un 50% con tus mismas condiciones y en un 25% que tenga la enfermedad pura. Ese sería el problema. De todas maneras, tienen que ser los dos portadores. Exactamente. Y es importante destacar que esta probabilidad que le acabo de decir es en cada embarazo. No es a lo largo de tu vida ni a lo largo de tu unión, porque muchos padres a veces creen, bueno, pero si es un 25%, pues ya si agoté ese 25%, ya el resto 75% puedo tener un hijo. Sí, exacto. Pero que esas posibilidades son en cada embarazo, ¿ok? En cada embarazo existe esta misma cantidad de posibilidades de la procreación de niños con esta condición. Bueno, finalmente, doctora, yo le pregunto, ¿qué puedo hacer si ya me diagnosticaron como portador
o que tengo la condición de falsemia? ¿Cuáles son mis posibilidades para mejorar mi calidad de vida? Son dos situaciones. Si soy portador de la falsemia, repito que puedo tener una vida totalmente normal. Siempre es importante acudir a los chequeos médicos porque eso sí, las revisiones siempre son importantes. Y como dije antes, los pacientes heterocigotos o portadores hacen una vida totalmente normal, pero hay estudios que apuntan a que son más susceptibles a padecer cierto tipo de enfermedades como las renales, enfermedades del corazón e incluso los accidentes cerebrovasculares. Siempre es bueno tener una alimentación, hacer deportes, no deportes extremos, porque eso es importante, que también los pacientes heterocigotos o portadores se han asociado a que muerte súbita cuando hacen deportes extremos, por lo tanto no se recomienda. Estamos hablando de alpinismo, estamos hablando ya de deportes, ¿verdad? Como su nombre lo dice, de alto impacto. Si soy homocigoto o ya con la enfermedad completa, pues es importantísimo el manejo disciplinario, porque estos pacientes, como dije antes, van a tener problemas a nivel de su aparato circulatorio. Son pacientes que pueden tener problemas hepáticos, son pacientes que tienen una mayor propensión, y esto es muy importante, a padecer cálculos biliares. Porque cuando los glóbulos rojos se rompen, pues liberan algo, una sustancia que se llama bilirrubina indirecta, y esto hace que se precipiten y que se formen cálculos de bilis a expensas de esta sustancia. Entonces son pacientes que pueden tener piedras en la vesícula, para que me entiendan más, con mayor frecuencia, para que me entiendan mejor, y también problemas a nivel renal, a nivel de su hígado. Entonces, por lo tanto, deben buscar ayuda profesional, siempre de su médico. Llevar siempre, estos pacientes siempre tienen una terapia, doctor, que es antibiótica profiláctica para prevenir infecciones. Y deben tomar su medicamento que hablé antes, que es la hidroxiurea. Algo sí que quería destacar antes de terminar, y es que no hablé de que lo que se deforma, cuando esta deformidad que ocurre, pues se forma la hemoglobina S, que es una hemoglobina anormal, y que en el individuo normalmente tenemos la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto, que es la que tenemos los pacientes que no padecemos esta enfermedad, y que esta alteración tiene manifestaciones clínicas en el individuo a partir del 5º mes. Esto es importante porque muchas veces las madres dicen, mi niño estaba bien y ya tiene 5 meses y ahora me aparece con una manito hinchada y con un piecito también, el famoso síndrome mano-pie. ¿Por qué ocurre después del 5º mes? Porque hasta ese momento tenemos presente la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, que no sufre esta alteración. Esta alteración sucede en la hemoglobina A o del adulto, y cuando ya cambiamos a la hemoglobina adulta, si tenemos esta condición, van a aparecer estas manifestaciones. Por eso, a las madres que nos escuchan, si le ha sucedido, esa es la explicación. Entonces es importante buscar a su pediatra para que les recomiende a un hematólogo pediatra y pueda llevar las consideraciones y el tratamiento oportuno para su bebé. Qué bien, gracias doctora Noldin Naut por esta valiosa información. Noldin, ¿trabajas en el Pediatric Center? Aquí en la Esperilla. ¿Puedes darme tu teléfono? ¿Hay alguien que quiere localizarte? Sí, nuestro teléfono es el 829, lo voy a decir despacio, 829-599-7165. Estamos en Pediatric Center, localizado en la calle César Dargam, en la Torre Azul, en el piso 802B. Ahí estamos para servirles y ofrecer cualquier tipo de información, o a través del doctor, que también se comunica con nosotros. Perfecto. Dijiste el 829-599-7165. Es correcto. La doctora Noldin Naut, que es pediatra, que trabaja también el tema de la oncohematología y que
nos ha presentado el tema de la falsemia. Gracias, señores. Este programa, el video queda grabado en mi muro, en Facebook de Buen Vivir y también aquí en Facebook. Así que puede acceder a ellos o recomendarlo a personas que puedan estar interesadas. Será hasta la semana que viene que estaremos con otra serie de programas de Buen Vivir. Buenas tardes. Buenas tardes.